Muchas gracias por venir a ver este video. En serio lo agradezco. Si estás aquí es porque el algoritmo te lo recomendó. Si no es así, una disculpa, por favor. Y pues este video está relacionado a videos de matemáticas. Se supone que estás aquí porque eres un estudiante que ha tenido algunos pequeños problemas con matemáticas y quieres aprobar. Realmente quieres entender y no solamente pasar la materia. Y si es así, bienvenido. Comencemos. Este no es un video en el que se vayan a ver temas demasiado complicados, ¿ok? No es como si fuéramos a ver radicales y ecuaciones de segundo grado. No vamos a ver no vamos a ver integrales, ni derivadas, ni trigonometría, ni nada de eso. Solo para que vayan sabiendo. Fracciones y algunos otros temas bastante sencillos es lo que vamos a ver. Y para empezar, quiero que comprendan el concepto de los números inversos. ¿Qué es el inverso de un número? Bueno, básicamente el inverso de un número es un número que si lo multiplicas por el número entero te va a dar exactamente 1. Ok, creo que voy a tener que explicarlo de una manera un poquito más gráfica. Aquí estamos. 0.2 es un número inverso. Y en este caso, perdón, está un poquito chico. Y en este caso viene siendo el inverso de 5. ¿Por qué? Si tomas en tu calculadora 0.2 y lo multiplicas por 5, te va a dar exactamente 1. Y también esto otro. Si divides 1 entre 5, te va a dar 0.2. Pero, ¿por qué pasa esto? Todos los números tienen un inverso. Creo que para empezar debemos aclarar eso. Así como existe un infinito de números que van del 0, 1, 2, 3, 4 hasta el infinito, pues existe otro infinito que increíblemente tiene el mismo tamaño exacto entre el 0 y el 1. Y es que cada número entero que existe, como pues el 5, tiene un inverso. Un número que se obtiene dividiendo 1 entre ese número. Y ahora sí, que ya vimos el tema de los números inversos, toca hablar de las fracciones, ahora sí. Permítanme tantito. Ok, tal vez no me lo creas, pero de hecho ya has usado fracciones antes, aunque claro, de manera más intuitiva. No es porque realmente lo hayas hecho, poniéndolas en un papel, pero supongo que alguna vez habrás partido un pastel. Supongo que alguna vez habrás tenido que repartir contenidos en una botella, en una taza. Has tenido que calcular, no lo sé, un cuenco de sopa, cuánto le va a tocar a cada uno de lo que hay en la olla. Así que de alguna u otra manera ya estás familiarizado con el concepto de las fracciones, solo que no lo has terminado de entender del todo. Aquí tenemos dos ejemplos clásicos: 5 quintos, la de arriba, y 2 quintos, la de abajo. Cuando tenemos una fracción, en realidad la fracción nos viene a indicar una división.
el número de arriba, que se llama numerador, y el número de abajo, que se llama denominador, nos están indicando cuál número multiplica y cuál divide. El denominador nos está indicando en cuántas partes se va a partir un número. Bien puede ser el 1 o puede ser cualquier otro número. Ahorita vamos a ver eso. Y el número de arriba, en este caso el 2, nos está indicando de esas partes que ya partimos, cuántas vamos a tomar. 2 partes de 5 disponibles. Mientras más grande sea el denominador, en más partes se va a partir nuestro entero. Y por lo tanto, si el numerador no cambia de tamaño, si sigue siendo 2, nuestro número general va a ser más pequeño. Lo maravilloso de esta clase de videos es que puedes volver a repetirlo una y otra vez. Puedes rebobinarlo las veces que hagan falta para entender un concepto que no haya quedado claro. De hecho, quiero poner un ejemplo que puede ayudar a que entiendas por qué en la escuela te dicen que cuando divides fracciones tienes que hacer ese cruzamiento. Seguramente recuerdas que te dicen que para dividir fracciones los multiplicas de una manera cruzada. Y tal vez a veces te confundas entre la multiplicación y división de fracciones. Bueno, para que eso no te vuelva a pasar, vamos a hacer esto. ¿Recuerdas a los números inversos? Un número multiplica o divide. Todo número tiene su inverso. Bueno, es hora de que te hable de las operaciones opuestas, que es un tema muy parecido. Una operación es opuesta a otra si cuando usas el mismo número para hacer una operación sobre otro número que ya tienes, obtienes de vuelta el mismo resultado. Es decir, por ejemplo, tienes el número 5. Ahora, si lo multiplicas por 5, te da 25. ¿Qué paso le tienes que hacer a ese 25 que ya obtuviste para que vuelva a ser 5? Si no me digas que le restas 20. Sí, ya sé que es una forma, pero en realidad el 25 lo tienes que dividir entre 5. Y así obtienes de vuelta el 5 inicial. La división es la operación opuesta de la multiplicación. Y de ahí la naturaleza de los números inversos, los números que están entre el 1 y el 0. No confundir con los números negativos, que son totalmente diferentes. Así, de la misma manera como la resta es la opuesta de una suma, una división es la opuesta de una multiplicación. Ahora bien, si quieres conocer el inverso de una fracción, no tienes que sacar los inversos de cada número de la fracción, solo jugar con las propiedades de las matemáticas. Y es ahí en donde las fracciones dejan de ser tus enemigas y pasan a ser tus amigas. Pues literalmente lo único que tienes que hacer para sacar el inverso de una fracción es esto: invertir los roles. Y listo, ya tienes el inverso de la fracción inicial. Y es que el número que antes multiplicaba ahora divide, y el número que antes dividía ahora multiplica al mismo entero. ¡Tachán! En realidad, las matemáticas se crearon no para hacer nuestra vida más complicada, es para hacerla más sencilla. Pero ¿por qué es importante esto? Y
Bueno, a todo caso, ¿por qué les estoy explicando esto? Bueno, primero que nada porque se me hace bastante injusto que algunos estudiantes que tienen un poquito de dificultades para entender se queden rezagados y que nadie se adigne a explicarles. Sí, lo considero bastante injusto. Lo que pasa es que las matemáticas deberían de ser para todos. Por eso es que hago estos videos. Quiero enseñarles. Si no entendieron un concepto, como ya dije, en realidad lo único que tendrían que hacer es volver a rebobinar el video. Vuelvan a ver las decenas de veces que hagan falta para que puedan entenderlo. La verdad es que no debería más feliz que el que pudieran llegar a entender un concepto viendo alguno de mis videos. Hago un gran esfuerzo por hacer una explicación didáctica y gráfica para que se entienda mejor. Ahora bien, los números inversos y las fracciones son una parte ya un poquito menos intuitiva de las matemáticas. Es decir, todo el mundo sabe restar y sumar, multiplicar a veces, pero también se multiplica recordar todas las tablas de multiplicar, pero al menos el concepto lo tienes. Las fracciones es en donde la cosa se empieza a poner un poco más abstracta y ahí es cuando es un poco difícil de entender. Y cuando trabajas con matemáticas, lo que debes de hacer realmente es entender y no solo seguir los procedimientos, pues en el mundo real los procedimientos en realidad no te van a ayudar a resolver un problema real. Imagina esto. Eres un empleado que tiene una promoción en su tienda y un artículo, digamos una sudadera, tiene un 20% de descuento. Adicionalmente a eso, el cliente, no solamente por el descuento del artículo, sino por ser la primera vez que usa su tarjeta, tiene otro 20% de descuento que es acumulable. O sea, es acumulativo con el otro descuento. ¿Cómo sabes siquiera cuánto va a pagar? Es decir, no estoy usando números a propósito, para que se entienda que lo que hay que entender es el concepto. ¿Cómo si quiere empezar a resolver este problema? Y lo digo porque aunque tengas una calculadora en las manos, si no entiendes realmente el concepto, o sea, qué es lo que tendrías que hacer, de poco va a servir. Tampoco le puedes preguntar a ChatGPT, es decir, literal, ¿cómo planteas el problema siquiera? ¿Cómo se lo dices? Bueno, para este caso particular te voy a explicar cómo se hace, es muy sencillo. Realmente no nos importa lo que no vamos a pagar, el 20% del descuento. Es un 80% lo que se va a pagar. La cuestión es que la persona va a pagar el 80% del ya rebajado 80%. 80 cienavos o centésimas, como le quieras decir. Es una fracción. Pero el truco es que esta fracción se puede simplificar. No voy a hacer demasiado rollo, pero en lugar de usar 80 y 100, usaremos números más pequeños como 8 y 10. Y después se pueden volver a simplificar aún más a 4 y 5. Después voy a hacer un video donde explique la simplificación de fracciones. Pero si tienes tus 4 quintos, que vienen siendo el 80%, y empezamos desde allí, lo que tú tienes que hacer para saber el resultado es básicamente multiplicar 4 quintos por 4 quintos, 16/25. 16/25 del precio original es lo que va a terminar pagando. Y ya, y así se resolvió el problema.
Ahora con una calculadora en mano, si la tuvieras, ya sabes qué hacer. Bueno, pero ¿y qué hay con la situación contraria? A ver, se los dejo de tarea. ¿Qué tal si de hecho no hay descuento? Ya no hay. Lo hubo, pero ya no. ¿Qué tal si el empleado tiene que actualizar los precios en las etiquetas, pero se acabaron tanto el descuento de primer uso de la tarjeta como el descuento de temporada que había? Y ahora le tiene que quitar. Y el empleado solo conoce el precio antiguo, pero no el nuevo. Y sabe cuáles eran las rebajas. Y que ya no están vigentes. ¿Sabrían cómo hacer ese proceso? Bueno, los fundamentos de las matemáticas no son tan difíciles de entender. Lo verdaderamente difícil es cuando las cosas se ponen abstractas, como en el problema que acabo de plantear. La proporcionalidad de una proporcionalidad. Podría ser que explote nuestra cabeza si tratamos de concebirlo. Y ahí es donde las fracciones, en vez de ser enemigas, se vuelven amigas. Pues te ayudan a abstraer, digamos, un concepto que normalmente sería más difícil de entender. ¿Cómo le sacas el 20% a algo a lo que ya se le sacó un 20%? Ay, bueno, la verdad es que las matemáticas son hermosas. Y aunque el cálculo mental es algo que yo respeto mucho, me agradan mucho las personas que lo practican, en realidad, en nuestro mundo donde ya todo se puede hacer por calculadora, cualquier celular tiene calculadora. Y como ya dije, hay incluso asistentes de IA que pueden hacer muchas operaciones por ti. Lo que se ha vuelto más importante y crítico que nunca antes ya no es hacer las operaciones en un cuaderno o manualmente como siempre te han enseñado. Lo importante es entender. Y es que si lo entiendes, puedes tener la llave a muchas respuestas que no son tan evidentes para la mayoría de las personas. Imagínate calcular la altura de un árbol o de una torre muy alta con una fotografía o con un par de láseres y un transportador y algunas y mucha precisión. Imagínate usar la trigonometría para saber solo a partir de la sombra y midiendo la sombra claramente cuál es la altura exacta con solamente unos cuantos centímetros de fallo, o sea, que pueda ser un poquito más alto o un poquito más chaparrito. Pues puede hacerse y no es complicado, es bastante fácil. Las matemáticas son una llave que nos abre los secretos del universo. Desde cosas tan sencillas como lo que acabo de decir hasta otras mucho más elaboradas. Pues hubo gente en el pasado, y fíjense muy bien, les voy a decir, que pesó montañas e incluso actualmente conocemos la masa de la Tierra, entre muchas otras cosas. Matemáticas, hijo. Solo matemáticas. La verdad es que son muchas cosas las que podemos descubrir solamente si entendemos los fundamentos. Los axiomas de las matemáticas solo se usaron para poner orden en el pensamiento. En realidad yo no creo que sirvan demasiado, porque yo no podría definir cuáles son los principios más fundamentales de las matemáticas. Creo que simplemente toca estudiar. Pero pues yo no quiero hacer esto demasiado largo. Podemos dejarlo aquí. Si piensas que no es importante, piensa en esto otro. Son muy poquitas cosas las que nos separan de pues el resto de animales. Piensa en que los macacos rhesus
aderezan sus papas con agua de mar por el sabor de la sal. Las hormigas construyen edificaciones e incluso tienen un complejo sistema de jerarquías. Si nos comparamos con otros animales y somos muy humildes, reconocemos nuestras limitaciones, es un poco difícil incluso ver una diferencia. No parece haber demasiada diferencia en cómo la gente normalmente vive sus vidas. Pareciera que solo somos unos simios muy inteligentes y ya, o sea, solo eso. Pero, ¿será? Las matemáticas son una de esas poquísimas cosas, porque son muy pocas, y no las que pensamos, que separan al hombre de la bestia. Si alguna vez te costó trabajo imaginar la identidad del número 7, porque es, vamos a ser honestos, un poquito difícil de concebir, puedes usar esta imagen. De hecho, puedes hacer el experimento en tu casa usando monedas del mismo tamaño. Si las pones todas juntas de esta forma, verás que encajan perfectamente. Incluso puedes repetir este patrón una y otra vez poniendo más y más monedas alrededor y van a seguir encajando perfectamente. Bueno, es solo una pequeña curiosidad, pero lo que te tengo que decir sobre esto es que tendrías que empezar a ver a los números con una identidad propia. Podrías empezar a imaginarlos. Por ejemplo, el número 14, si estas son monedas, entonces lo puedes hacer de esta forma. ¿Qué tal si estas monedas tuvieran otras monedas apiladas encima de ellas? Y ya no son 7, sino 14. Cuando tratas de visualizar el número 2, es mucho más fácil. Y el número 4, pues también. Pero pues, ¿y qué hay del 8? Bueno, acá hay una pequeña ayuda para ti. Acá hay 8 cubos. Pero esos 8 cubos no nada más existen así al azar. Mira esto. ¡Tarán! En realidad solo es un cubo de 2 por 2 por 2 partido en pedazos. Son exactamente 8. Y 2 es un número más imaginable. Así puedes visualizar el número 8 si quieres que no se vuelva tan complicado. Y es que, como dije antes, empezar a dominar no solamente las operaciones en sí, sino los conceptos, hace que todo se vuelva mucho más fácil. Y es que ya no necesitas hacer las operaciones si hay máquinas que las hacen por ti. Lo importante es realmente entender. Si entiendes cómo funciona, sabrás cómo proceder. ¿Qué tal si eres un cocinero del ejército? ¿Qué tal si te ordenan repartir una olla entre todos los soldados de una forma equitativa? Pero el doctor te dice que de hecho darle a todos los soldados la misma cantidad de comida en realidad no es una buena idea, porque los que tienen más masa corporal necesitan más. Y ciertamente hay una diferencia de tamaños significativa en tu división. La verdad es que podrías dejar que los más grandotes se mueran de hambre o podrías aplicar las matemáticas. La verdad es que podrías, en base a los datos que te da el doctor, calcular ahora sí que cuál es la proporción, cuánto le va a tocar a cada uno. Y es que aquí es en donde vuelvo otra vez a lo mismo. Aunque conozcas el tamaño exacto de la olla o su capacidad en volumen, su diámetro, su alto, y tengas el peso de todos los soldados, si ni siquiera sabes qué hacer, o sea, literal cómo empezar a calcular, tener cualquier herramienta no te va a servir. Tendrías que saber qué hacer, cómo operar. Es por eso que quisiera que se pusieran a estudiar.
Y conocer las primeras tablas de multiplicar es fundamental. Pero como sé que son abrumadoras, y no los culpo, todos tuvimos problemas para aprenderlos la asquerosa tabla del 7. Pero no todas las operaciones son complicadas. Algunas son más complicadas que otras. Y para darles una ayudadita extra, y ya para terminar este vídeo, recopilé algunas de las operaciones que no se repiten más que 2 veces en todas las tablas de multiplicar y son las últimas para que se les haga más fácil. No están aquí, está en el anterior video. Vayan a ver el anterior video de matemáticas para que las vean. Aquí les voy a dejar otra, más bien una serie de operaciones que les van a ayudar con el inicio de la tabla del 7 y que le van a dar una identidad matemática y le van a dar sentido a las cosas. Aquí se maneja mucho lo que yo llamo la secuencia sagrada. Bueno, no yo, así le llaman los matemáticos. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Les recomiendo que le pongan pausa cuando ponga la imagen con las operaciones. Y nada, eso sería todo por mi parte. La verdad es que no necesitan sacar captura. Este ejercicio es muy simple. No requiere una hoja de papel. De hecho, yo les invito a que traten de hacerlo todo mental si pueden. Son fáciles, algunas son más difíciles que otras. Vale, ahí van. Igual voy a dejarlas un rato nada más para que tengan tiempo. Pero recuerden que le pueden poner pausa. Bye bye.